Comunicación en Democracia presenta Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Compartiremos temas sociales, economía, política, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, deporte, salud, turismo y mucho más. Bienvenidos. Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Bajo la conducción del Dr. Félix Jambi. Muy buenas tardes, amigos del programa Tetrágora, Comunicación en Democracia, Dialogando Saberes. Hoy con nuestro invitado especial, el compañero Machicado, que es el candidato de la circunscripción número 9 de la Ciudad de La Paz por el partido Bolivia Dice No. Bienvenido, compañero, aquí al set del programa Tetrágora. Bueno, un placer de estar acá en tu programa y bueno, más que todo en esta ciudad alteña y guerrera que siempre se ha caracterizado de ser unos luchadores tenaces en el país, ¿no? Brevemente, por favor, su trayectoria sindical, política, partidaria. Usted ha sido uno de los que ha estado en el inicio del instrumento político. ¿Cómo ha sucedido eso? Bueno, mi trayectoria política viene desde muy joven, incluso a veces podría decir desde muy niño, ¿no? Mis hermanos fueron parte de partidos políticos de izquierda, netamente socialistas. Primero estuvieron con algunos partidos como la Izquierda Unida, ¿no? Estuvieron también con el Eje Pachacuti, donde provienen muchos de estos personajes que hoy están en el poder. Estaban en el Eje Pachacuti y después también apoyaron siempre en vinculación con, desde muy joven mis hermanos, con el MIR de Convergencia, ¿no? Y después a través de la familia me fui vinculando en el ámbito político y que posteriormente también en la universidad fui parte del URUS, ¿no? Y del FER, mis hermanos fueron de FER y yo desde muy joven también llamado siempre la atención por la política. Posteriormente lo dejé a un lado, me dediqué ya a mi familia, posteriormente migré a la ciudad de la Argentina varios años, un año, pero hace bastantes años y posteriormente volví a nuestro país para continuar, digamos, una carrera, continuar también lo que me llamaba la atención, la comunicación social también me ha llamado la atención algunas veces, pero que ha sido muy importante el tema político. Fui parte del instrumento político del IPCP también, que definitivamente en esas épocas eran por las organizaciones sociales los que se estaban vinculando y necesitaban un instrumento político para dar una alternativa al pueblo. Eso fue en 1997 a través de COFECAI. COFECAI fue uno de los partes impulsores de los yungas, ¿no? Que son representantes de los yungas, que era uno de los principales impulsores para que se pueda generar, digamos, ese instrumento político a través de otras organizaciones sociales como la CSUTCB, que en ese momento estuvo también el hermano Felipe Quispe, que hoy vuelve a la CSUTCB en la actualidad, y que posteriormente después de eso me convertí en un dirigente que estuvo vinculado primero en su instancia como un representante de los yungas en el sector del movimiento Sin Tierra y posteriormente ejecutivo departamental hasta convertirme en el máximo ejecutivo del movimiento Sin Tierra, donde a través de estas luchas sociales he recuperado alrededor de más de 250.000 hectáreas de tierras ociosas, tierras de hermanos de latifundistas, de la policía boliviana, de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, que estaban en manos de estas propiedades de forma ilegal
¿no?, dotadas de forma ilegal y que los servían para el tráfico de tierras. Se ha tocado el fondo para recuperar esas tierras y que se ha beneficiado a más de 150.000 campesinos sin ser autoridad, sino solamente ser dirigente. Pero definitivamente creo que también posteriormente me vinculé a la política. También estuve con Felipe Quispe en el inicio de su creación del movimiento indígena Pachacuti. Posteriormente estuve muy vinculado, era el asesor de René Joaquino, que era el exalcalde de Potosí, y que estábamos con el Frente Amplio en el año 2004, quien iba a ser el presidente, en caso de que no iba a renunciar, hubiera sido el presidente y no el señor Evo Morales. Y posteriormente me dediqué ya al tema de la actividad de la defensa de la democracia, la defensa del voto y del 21 de febrero. ¿Cómo es que se consigue la personería o el instrumento del partido del MAS? Que, bueno, todos sabemos que era del señor Áñez Pedraza. ¿Cómo es que el MAS logra, no sé, prestarse, alquilar la sigla del MAS, porque no es una sigla propia del MAS en sus inicios? ¿Cómo es que, diremos, el MAS logra tener acceso a esa sigla? Bueno, yo hubiera querido mostrar documentación que lo tengo en mi domicilio para que tenga veracidad de lo que estoy afirmando. Mi persona, como parte de la fundación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, habíamos tratado de buscar una personería jurídica mediante las reglas que nos daban la Corte Nacional Electoral en ese momento. No se podía obtener, pero a la proximidad de las elecciones nacionales municipales que se tenían que llegar en 1999, entonces nos derivan una comisión de 5 personas, quienes vamos y tomamos contacto. En esas 5 personas hay una persona, abogado, que falleció, estuvo también Iván Morales, exdiputado, hoy creo que asesor en el Ministerio de Justicia. Estuvo Miguel Albarracín, que hoy también está en el tema de la corrupción, de un ministerio de contra la corrupción. Estuvo Jaime Vilela, ¿no? Estuvo también otro personaje que también ya falleció, que era de los Yungas de Cofecay, el señor Meneses, Jerónimo Meneses, y mi persona. Nos vamos y buscamos primero en una lista de los posibles partidos que podrían otorgarnos, digamos, un préstamo de ese partido. Habíamos visto que tendría que tener más que todo una tendencia más de izquierda, y que tendría que ser con fines de organizaciones sociales. Algo así de contestatario al establishment político. Al régimen, digamos, que se estaba produciendo, el régimen de neoliberal que se estaba llamando en ese momento. Primero habíamos visto que la Izquierda Unida había perdido su personalidad jurídica en 1997. La Asamblea por la Soberanía de los Pueblos había perdido también su personalidad jurídica en el 97. Y el eje Pachacuti, que también estaba con el señor doctor Ramiro Barrenechea, también había perdido su personalidad jurídica. El Partido Socialista también había perdido. O sea, las que teníamos vinculaciones, digamos, con afinidad política, no tenían ya personalidad jurídica, habían perdido en 1997. ¿Qué optamos? Buscamos en la Corte Nacional Electoral y vemos ahí el movimiento al socialismo Unzaga de la Vega. Así se llamaba. Ese es el nombre que era inscrito en la Corte. En la Corte, ¿no? Y tenía el emblema de la antorcha, los falangistas, Unzaga de la Vega era falangista y tenía el emblema de la antorcha, y que el delegado a la Corte Nacional Electoral era el señor Iván Morales. Entonces teníamos que modificar a esa situación. Entonces, ¿qué hemos colocado? Colocamos el movimiento al socialismo y borramos Unzaga de la Vega y incorporamos el IPCP, por eso es que se llama Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Entonces se saca la antorcha, que es el emblema de los falangistas de Unzaga de la Vega, y que teníamos que meterlo el tema del instrumento político, que era el Tata Inti, el dios del sol, ¿no? El sol, y que no nos han permitido en la Corte Nacional Electoral. Entonces se queda solamente Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, y los colores siempre han sido de los falangistas, que es el azul, blanco y negro. Dando, diremos, una cuestión más cabal, el partido del MAS tenía una esencia falangista, ¿no es cierto? Y cuando ya el IPCP, o el partido que hoy lidera Evo Morales,
bueno, la ha insertado el IPSP para de alguna forma darle una forma, diremos, revolucionaria, contestataria, etcétera. Y con eso obviamente se consigue ese instrumento y se participa en las elecciones del año. Si bien ante el deterioro del sistema neoliberal en esa época, se ve que los partidos tradicionales ya habían sucumbido, estaban en un límite, ¿no? Entonces la población necesitaba uno emergente en ese momento. Entonces no teníamos Evo Morales y todos los que estaban alrededor del instrumento político eran parte, digamos, de una ideología falangista, sino el partido mismo sí tenía una ideología y los estatutos y reglamentos eran parte de una ideología política. Se lo ha obtenido y a través de la Corte Nacional Electoral se hizo unos cambios, más que todo en tema de territorio, en tema de comunidad, vivir en comunidad. Entonces, ahí sí se ha cambiado mucho dentro del estatuto para adoptarnos a lo que nosotros queríamos, ¿no? Un fin de emerger a través de aquellos desprotegidos, los que 500 años estábamos esclavizados, que nunca nos han tomado en cuenta, que eran los marginados, los pobres, los campesinos, que en su momento era una reserva moral. Bien, hemos concluido esta primera parte con Vladimir Machicado, candidato a diputado uninominal por la circunscripción número 9 de la Ciudad de La Paz, por el partido Bolivia dijo no. Volveremos en unos instantes con la segunda parte del programa Tetrágora. Retornamos con el programa Tetrágora, Comunicación en Democracia, a través de las redes sociales, y estamos con nuestro invitado, el compañero Vladimir Machicado, candidato a diputado uninominal por el partido Bolivia dijo no en la circunscripción número 9. De hecho, hemos conversado ya algunos temas de su historia en relación a los movimientos sociales, etcétera. Hoy queremos preguntarle a él, ¿es legal o es ilegal el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera? O sea, un binomio que ha usado de alguna forma mecanismos, ¿no?, a través del Tribunal Supremo Electoral, a través de la sentencia constitucional, del Tribunal, ¿no?, Constitucional Plurinacional, y en este momento estaría habilitado. ¿Cuál es la posición de Bolivia dijo no? Bueno, como todos ustedes sabemos, no solamente como Bolivia dijo no, del cual he sido invitado para participar en esta circunscripción y por el partido de este partido, sino es que lo hablo como más que todo de la lucha del 21 de febrero, ¿no? Soy uno de las que pertenece a una de las plataformas de defensa del 21 de febrero, el defensa de la Constitución Política del Estado y del voto popular. Por ejemplo, ¿no? Y por eso es que Evo Morales en este momento hay varias cosas y factores que dice de que el gobierno de este binomio que está participando es ilegal e inconstitucional, porque tú sabes que el artículo 168 dice que la Constitución permite la reelección por una única sola vez y que no es de manera continua. No puede ser reformado de facto por ninguna tribunal constitucional autorizado. Este artículo no puede ser. Tendría que haber una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, donde realmente el pueblo decida eso, No, claro, para reformar ese artículo. En la misma Constitución Política del Estado te dice que cuáles son los factores para poder cambiar un artículo, total o parcialmente, ¿no? Y una de las vías que ha elegido el señor Evo Morales ha sido precisamente el referéndum. O sea, no ha elegido absolutamente nada, ha elegido el movimiento al socialismo, y no solamente eso, realizó la pregunta para que se pueda, de forma efectiva, qué pregunta se podría llevar en ese margen, ¿no? ¿Tú qué crees que ha pasado para que el movimiento al socialismo decida lanzarse al éxito y decir, oye, haremos un referéndum porque vamos a ganar? Porque ellos no hubieran procedido a este referéndum si estaban seguros que iban a perder. Mire,
Había llegado recientemente una elección donde se ha vuelto a elegir a él. O sea, estábamos hablando del año 2015, ¿no? Al año 2020. O sea, pocos meses antes de haber triunfado en unas elecciones con un 63%, me parece, ya un poco menos de la anterior elección, es que, ¿qué dicen ellos? Hoy tenemos fuerte presencia, tenemos buena votación, entonces haremos, porque la Constitución ya no nos permite volver a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nuestra emergente, la gente hoy está votando por nosotros, cree en nosotros, somos esa alternativa que está eligiendo el país, entonces hagamos un referéndum. ¿Para qué? Para poder prorrogarse de forma constante por otros 5 años. ¿Quién es el ideólogo de esto? Dentro de esos personajes que rodean a Evo Morales, ¿quién crees que ha sido, o quiénes creen que ha sido los ideólogos de decir, oye, lancemos el referéndum? Yo que me he enterado, esto se ha definido en la vicepresidencia juntamente con asesores del MRTA. O sea, te estoy diciendo que estaban ya vinculados con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, vinculados de personajes que estaban ahí, y no solamente, claro, vinieron de Venezuela, porque ellos cuando escaparon de la persecución después de la matanza de Fujimori en contra de del MRTA en la embajada de Japón en Lima, entonces ellos, los emeritistas, escapan hacia Venezuela, entonces se comulgan en Cuba y en Venezuela, y los cobija a ellos, y Hugo Chávez tenía asesores bastantes del MRTA, y entonces ellos van y también había en la vicepresidencia Álvaro García Linera y otros tenían muy buena vinculación, y no solo vinculación, sino tenían mucha amistad con esos personajes. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, esos definen que también con asesores venezolanos, peruanos, definen de que se pueda llevar a cabo esta referéndum. Eso es supuestamente que te recibe información en esos tiempos, en ese año, el año 2015, ¿no? Pero ¿qué le ha dicho la población? La población ha visto de que le dijo no, y donde se tenía que respetar el voto popular. Ahora hay una cosita importante en esta parte. ¿Usted cree que el resultado publicado es el real o hay un resultado diferente? No, el resultado del referéndum del 2016 era el 80%, que le dijo no a la reelección, no a la modificación. Es decir, se ha modificado en el Tribunal Supremo Electoral, el resultado de 80-20 ha sido modificado a órdenes del partido en función de gobierno. No, definitivamente. Yo he estado en varios, yo ya tenía este traje, ya andaba por todo lado, y ya no decía Bolivia dijo no, decía me llamo no, vote por mí, decía, ¿no? O sea, yo iba como un personaje del no para que se pueda por todas partes del país, en todos los departamentos, y entonces vi que había mucha gente que decía no se puede permitir que se viole la Constitución Política del Estado, que era el 2009 se había generado mediante una asamblea constituyente. Entonces, creo que ya habíamos debido llegar entre el 75% al 80% como máximo margen de que los bolivianos votaron por la no modificación al artículo 168, pero en la Corte Nacional Electoral hacen aparecer que solamente fue el 51.3%. Ahora, ¿qué le hace pensar que en esta oportunidad el gobierno no va a meter las manos en el Tribunal Supremo Electoral para modificar un resultado adverso, un resultado donde el presidente actual candidato Evo Morales tenga, por ejemplo, un porcentaje igual o menor al 30%? Una encuesta última que está saliendo señala que no está, diremos, muy por encima del 30%, una encuesta imparcial, y Carlos Mesa estaría por los 25%. Es decir, en este momento hay una preocupación evidente ante una encuesta real, porque las encuestas que ahora tenemos obviamente están cuestionadas. ¿Qué le hace pensar que en una elección del 20 de octubre, donde se den resultados los que vengan, Evo Morales va a respetar, o por lo menos no tendrá intenciones igual de modificar como lo hizo el 21F? Bueno, en estos tiempos, Álvaro García Linera y Evo Morales han dicho que van a respetar el voto. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen todos los poderes cooptados del Estado, ¿no? Entonces, han trabajado bastante tiempo, no quieren dejar el poder porque han cometido bastante irregularidades, ilícitos, y tienen miedo de irse a la cárcel. Entonces, mientras más permanezcan en el poder,
hay menos tiempo para que se los pueda perseguir a estas personas, ¿no? Se han hecho poderosos, hoy son multimillonarios en el país, no solamente la cúpula alta, sino también aquella cúpula masista, que hoy te enfrenta y te confronta mediante la violencia, quiere confrontarte, tratar de intimidarte con amenazas incluso, porque saben que los poderes están a favor de ellos y creemos que no va a dejar el poder. Si yo estoy participando en estas elecciones, yo debería estar en las calles, pero que mis compañeros me dijeron, tú, Vladi, nosotros vamos a estar en la calle. Intentaremos también estar en la Asamblea Legislativa, porque ahí es donde también se puede dar luchas en la democracia, por la democracia. Por lo tanto, hoy estamos en un peligro. Para mí, y te lo digo personalmente, Evo Morales va a ser ratificado con un voto del fraude electoral. Y eso te lo digo definitivamente. Entonces, el contexto internacional, los países ya han amenazado de que no van a reconocer una elección que con fraude, porque los que están manejando el voto, el conteo electoral de este 20 de octubre son los mismos que han manejado en Venezuela y han manejado en la Argentina últimamente. Bien, hemos llegado a la parte final de este segundo bloque del programa Tetrágora. Estamos tocando un tema realmente cuestionado, un tema donde Evo Morales y Álvaro García Linera no estarían habilitados legalmente. De todas maneras, la contienda electoral continúa. Volveremos enseguida para continuar con el último bloque, para seguir hablando con el candidato a la circunscripción número 9, candidato uninominal Vladimir Machicado. Retornamos en la última parte de este programa Tetrágora, que se difunde a través de las redes sociales. Estamos con el candidato Vladimir Machicado, candidato por el partido Bolivia Dijo No en la circunscripción número 9. Le agradecemos de antemano su participación. Continuamos señalando en esta parte, hay una oposición al partido en función de gobierno, al MAS. Esta oposición no pudo juntarse, no pudo unirse. Hay de alguna forma hay una división, vamos a decir, de los votos. ¿Usted cree que eso ha sido algo que puede ayudar a lograr derrotar al movimiento al socialismo, o más bien es un ayudante a que el MAS se fortalezca en estas justas electorales? Bueno, el pueblo en general estaba pidiendo de que para acabar con este gobierno ilegal inconstitucional, de que quiera permitir prorrogarse durante un tiempo más y tal vez de forma definitiva, hay un riesgo de la democracia. Entonces lo que estaba pidiendo es que se unan todos los partidos políticos, todos los personajes del pasado, porque no hay muy cercanos que haya gente nueva, ¿verdad? Entonces, pues que se unan para dar una contienda electoral y poder vencer al gobierno. Lamentablemente el tema de las primarias ha afectado mucho, no solamente a los partidos que hoy están en esta electoralización, sino también a aquellos que querían generar un nuevo partido político, como son los activistas del 21F. Pero creemos que hoy estos opositores, que se llamen, ha sido nomás generado, y te lo digo con mucha franqueza, hay muchos que han trabajado con el movimiento al socialismo. El señor Mesa ha trabajado con él y creo que es su instrumento del movimiento al socialismo, porque el poder y la organización que tiene criminal el movimiento al socialismo es grande, es muy grande. Entonces cooptan todos, poder del Estado ha cooptado, entonces pueden comprar a cualquier personaje y utilizar de alguna manera. El señor Mesa me parece que es instrumento, el señor Félix Pazzi también instrumento con fines para legalizar y legitimizar a este gobierno, ¿no? Porque las encuestas siguen manejadas, porque todo el país sabe de que el 80% de los medios de comunicación están cooptados por el gobierno, ¿no? O sea, la mayoría. Entonces, todas esas encuestas están manipuladas. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para señalar eso? No, el Canal 9 es de un venezolano, ¿no? O sea, siempre están venezolanos, tiene una sociedad. Eso Canal 11. Explicaría, por ejemplo, que, por ejemplo, la presentadora de televisión
¿qué se llama la señora de Pollera? Ahora diremos es candidata por el Movimiento al Socialismo. La Berta Carapi sale de Canal 9. También diremos Vilma Lano, que en su momento salió de Canal 9. O sea, de alguna forma serían una especie de pruebas de que Canal 9 estaría en función del gobierno. Sí, de forma definitiva, eso todos lo saben, porque hay mucha parcialización hacia el gobierno, o sea, lo demuestran de frente, o sea, ya no van ni de forma disimulada, lo hacen de frente. El Canal 11, que también donde sale la esposa de Álvaro García Linera, y otros canales más, ¿no? Los únicos que se mantienen tal vez imparciales, para mí es una Bolivisión y algunos, ¿no? Pero la mayoría, como tu programa, esta clase de medios, son los que se están manteniendo todavía de forma imparcial. Y creemos que esa es la credibilidad que todavía tenemos. Esto quiere decir que la mayoría de los medios de comunicación que conocemos, PAT, ATV, Z1, Unitel, etcétera, han sucumbido a la presión del gobierno en sentido de que si no estás con nosotros, vamos a, como se dice, vamos a ceder tu medio, vamos a boicotear algunas cosas. Es decir, ¿han tenido que someterse al gobierno sus canales o es que lo han hecho por intereses económicos puramente? Pero son intereses, los medios de comunicación viven de las propagandas, ¿no? A través de eso tienen su futuro, pero si no tienen ingresos económicos y quien maneja los ingresos ya ha cooptado y ha centralizado estas clases de propagandas, etcétera, es el gobierno. Entonces, quien no está con el gobierno, entonces está afuera, ¿no? Incluso Canal 4 estuvo un momento fuera. Estaba muy mal económicamente. Hoy ha vuelto al movimiento al socialismo y está muy bien. O sea, todas esas cosas se nota. Esto quiere decir que ya no tenemos una comunicación imparcial, una comunicación objetiva, como debería ser dentro de los cánones del ejercicio del periodismo. A través de los medios de comunicación, radios, difusiones incluso, que han sido muy requeridas, han sido cooptadas por el Estado, entonces cuando no hay libertad de expresión, o sea, hay que, el tema de donde dicen que mentiras lo conviertan en una verdad, o sea, a través de los medios de comunicación. Entonces, por lo tanto, lo único que nos queda solamente, y lo que ha vencido a este gobierno y lo que no puede vencer son las redes sociales. Y esos son nuestros máximos, digamos, abrazos de los activistas, de las organizaciones sociales que estamos en contra de este gobierno. Eso es el único nomás. Por lo tanto, creemos que también, te lo digo, ¿no? El tema de las encuestas la manejan ellos. Entonces, hay una catástrofe que ha ocurrido en la Chiquitanía, o sea, que no solamente ha afectado al país de Bolivia, sino ha afectado al mundo entero, porque es el pulmón del mundo entero. 2 millones de hectáreas. Entonces, que no hay, antes del incendio las encuestas estaban igual que los que da ahora. O sea, no creo que una catástrofe semejante que ha sido a nivel mundial no la haya movido no le ha bajado un punto al movimiento al socialismo. Eso quiere decir que los canales, las televisiones que están con el gobierno están nomás manipuladas por el Estado y creemos que va a haber un fraude. Pero esperemos que todavía hay, al 20 de octubre, esperemos que se pueda controlar eso mediante los que tenemos los controles electorales de los partidos políticos. En todo caso, la libertad de expresión está en cuestionamiento, está en entredicho. ¿Hay o no hay libertad de expresión en Bolivia? Si te expresas libremente por los medios convencionales, o sea, la televisión, la radio, la prensa, podrías ser procesado, inclusive si aún eres periodista, como muchos periodistas incluso han sido encarcelados, el caso del periodista Quisber del Diario y otros periodistas que han sido procesados, han sido denunciados ante el Ministerio Público. Es decir, la gente está atemorizada, los periodistas están atemorizados, todos están atemorizados con el manejo discrecional que se están haciendo del Ministerio Público, del sistema judicial, etcétera, por parte del gobierno. Tú lo has dicho, los 2/3 le ha dado poder absoluto sobre todos ellos. No, definitivamente hoy están viviendo una dictadura judicial. Personalmente yo he sido procesado también por el que antes estaba con el delito de desacato, institución pública, apología pública de delinquir, atentado contra el presidente y sus dignatarios de Estado. Estuve encarcelado durante 3 meses en el penal de San Pedro, o sea, por la denuncia de Álvaro García Linera. O sea, estos utilizan la justicia
solamente para amedrentar a aquellos que lo critican. Y yo lo he criticado. He criticado el tema de Porvenir, he criticado el Hotel Las Américas y he dado nombres quienes han estado vinculados en esa matanza. Entonces he sido procesado por esa situación y bueno, tuve que salir con medidas que la ley me provee, pero de forma definitiva, aquello que se impone siempre que acuden. Pero no hay miedo, estamos yendo y continuando en esta lucha que es la defensa de la democracia. Bien, hemos llegado ya a la parte final de este programa Tetrágora. Ha sido un placer conversar con Vladimir Machicado, una persona que tiene un recorrido sindical, un recorrido de las luchas sociales de bastantes años, y eso obviamente es un privilegio para nosotros compartir. Como comunicador social, en mi condición de comunicador social y en mi condición de abogado, obviamente estamos poniendo en manos del presidente Evo Morales, de Álvaro García Linera, a ver si van a tocar el artículo 106, 107, artículo 21 de la Constitución. Veremos si esos textos son solamente así, textos, o son realmente una garantía constitucional que debería existir para todos los días. Su despedida, por favor. No, muchísimas gracias por la invitación y creo que es importante decir eso. Hoy el país en estas elecciones, aunque amañadas y tal vez manipuladas, vayamos a cumplir nuestra democracia. La defensa de la democracia se la pueda defender no con violencia, sino que también por las luchas sociales de forma pacífica y como hemos adoptado las plataformas. Y bueno, esperemos que tener un apoyo para poder defender la democracia y las libertades a aquellas personas que están dentro de la circunscripción 9 y puedan votar por este digno ciudadano que siempre ha estado en las luchas por defender las libertades fundamentales del país. Muchísimas gracias. Agradecido con su participación. Estaremos en la próxima sesión, el tercer programa de Tetrágora. Muy agradecido con todos. Tenemos buenas referencias de que se está viendo este programa de Tetrágora y realmente estamos complacidos por ello. Será pues hasta la próxima. Fue una producción de Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Comunicación en la democracia. Muchas gracias.